En el año en que cumplí 50 años, vi al hombre que alguna vez juró caminar conmigo toda la vida, paseando por un centro comercial con su esposa y su hija. Ahí entendí que yo había vivido 28 años engañado, siempre siendo el otro, sin saberlo. Su viaje semanal de trabajo era, en realidad, para pasar tiempo con su familia. Frunciendo el ceño, me dijo: fuiste tú quien me desvió del camino y arruinó mi futuro. Yo no me casé, pero, según él, tenía la obligación de tener descendencia, como si eso fuera una excusa inevitable. Cuando tuve la oportunidad de vivir todo de nuevo, planeé cuidadosamente cada una de nuestras ocasiones para no coincidir. Y cuando él, desesperado, me sujetó del brazo, diciendo que yo era la persona que amaba, yo solo le dediqué una sonrisa confundida. No te he visto en mi vida. ¿Quién se supone que eres? La historia es la siguiente. Renací. Volví al momento en que cursaba mi segundo año de universidad. Aún resonaban en mis oídos un estallido agudo y los gritos de la gente en la calle. Había muerto en un accidente de tráfico, completamente aturdido, pero, en un parpadeo, recuperé la conciencia y vi en el espejo el rostro joven que había dejado atrás hacía tanto tiempo. Acelio, ¿estás bien? La voz preocupada de mi compañero llegó desde fuera del baño. Me eché agua fría en la cara para calmarme antes de responder: estoy bien. Date prisa, que el partido empieza ya. Si no, no vamos a conseguir un buen sitio. Su apremio de pronto me hizo recordarlo todo. Ese día, fue mi primer encuentro con Horacio. El comienzo de toda la desgracia. Un dolor intenso me atravesó el pecho. Luego de apretar los dientes y recomponer mi expresión, dije: me duele un poco el estómago. Hoy no voy, ve tú. Aunque seguía algo inquieto, la idea del partido le llamó mucho más la atención. Cuando escuché la puerta cerrarse, mis fuerzas me abandonaron y me dejé caer sobre el suelo. Miré el blanco del techo mientras, en mi mente, el rostro de Horacio aparecía como una secuencia infinita. Recordé a aquel hombre de 48 años mirándome desde arriba, con el entrecejo fruncido: Acelio, cada vez te comportas de manera más irracional. Ya somos adultos. Te lo diré claramente, no estoy casado con ella, pero necesito tener descendencia. No tengo otra opción. Es que tú no puedes tener hijos. Sus palabras, tan directas y crueles, hicieron que mis ojos se humedecieran. Pero, tú dijiste que, murmuré. Eso fue antes. Vivimos en esta sociedad. Si llego a los 50 sin hijos, ¿qué pensará la gente? ¿Crees que seguiré teniendo un lugar en la empresa? Además, respiró hondo, mostrando un claro fastidio. Fuiste tú quien me desvió del camino, por tu culpa perdí tantas oportunidades, y ahora, ¿ni siquiera puedo tener un hijo? ¿No crees que estás siendo egoísta, Acelio? Pero yo recordaba perfectamente, fue él quien dijo que me quería, él quien prometió que juntos superaríamos cualquier dificultad y viviríamos felices. Tenía tantas cosas que decir, pero lo que salió de mi boca fue apenas una defensa débil. Podrías habérmelo dicho. Podíamos haber terminado. No te impediría llevar una vida como la que quieres, pero esto que haces, basta. No seas ingenuo, Acelio. Haz como si nada hubiera pasado. Yo seguiré manteniéndote. Vi su figura marcharse de un portazo. Por un instante, me quedé inmóvil. El muchacho que un día me miró con un amor tan sincero, había quedado enterrado en mis recuerdos. Con los años, su cuerpo envejeció, y lo que había dentro de él se marchitó hasta deformarse, hasta convertirse en lo que es ahora. Goteo. El sonido del agua me sacó de mis pensamientos. Me observé en el espejo, la cara pálida, y solté una sonrisa amarga. Horacio, ¿no decías que yo fui quien te cambió? Ahora que la vida me dio una segunda oportunidad, esta vez, haré que no volvamos a encontrarnos. Nos dejaremos ir mutuamente. Al segundo día de mi renacimiento, por fin sentí todo un poco más real. Volver a sentarme en el aula de la universidad me hizo sentir joven de nuevo. Después de la clase, los 4 del dormitorio caminábamos juntos hacia la residencia. No sé por qué, dijo mi compañero, el más rellenito, pero siento que hoy estás mucho más tranquilo que antes, Acelio. Tienes como, pensó un segundo y concluyó, como un aire maduro. Otro compañero añadió exagerando, hasta nos miras como si brilláramos. Claro, si Acelio siempre nos trae comida. Es el héroe del dormitorio, bromeó otro. Sonreí, pero por el rabillo del ojo vi a alguien pasar apresuradamente y chocarme de lado. Él murmuró una disculpa y siguió su camino sin levantar la cabeza. Oye, mira por dónde vas, estalló mi compañero. ¿Estás bien, Acelio? Estoy bien. Negué con la cabeza mientras miraba la figura alta y recta que ya se alejaba.
Algo en él me resultaba inquietantemente familiar. ¿Aún mirándolo?, dijo mi amigo golpeándome el hombro y siguiendo mi mirada. ¿Qué pasa? ¿Quieres que lo alcancemos? Me apresuré a sonreír. No, solo, me pareció reconocer su figura. Pues ahora que lo dices, yo también. Esa forma de ir siempre solo, ¿no será? El más rellenito completó, ¿el genio acelerado del departamento de física? Ese mismo. ¿Genio acelerado? Repetí, confundido. Mi amigo me pasó un brazo por los hombros mientras avanzábamos, vino del programa para jóvenes talentos. Dicen que está haciendo un plan combinado de licenciatura y posgrado. Aunque está en segundo año como nosotros, es 3 años menor. Creo que se llama Bayram. Ese nombre explotó en mi oído como un trueno. Me giré de golpe, pero la silueta ya había desaparecido. ¿Qué pasa? ¿Lo conoces?, preguntó mi amigo. No, no lo conozco, pero en mi vida anterior sí había oído hablar de él. Y supe algo más. Ese chico terminó quitándose la vida. Por la noche, mientras dormía, tuve un sueño. Soñé con lo que ocurrió después de mi muerte en la vida anterior. Mi cuerpo permaneció 3 días en el hospital sin que nadie fuera a reclamarlo. La policía llamó a Horacio, pero apenas decían 2 frases antes de que él colgara con impaciencia. Dile a Acelio que ya no es un niño, que deje de jugar a estas tonterías. Si no tiene dinero, que vuelva. La policía también consiguió el número de mis padres, pero desde que me declaré abiertamente, había cortado toda relación con mi familia. Ellos ya habían formado nuevas familias, y cuando la policía apenas mencionó mi nombre, colgaron sin dudarlo. Ella miró mi foto en el expediente con cierta confusión y murmuró, se ve como alguien amable, ¿por qué nadie quiere hacerse cargo de él? Yo flotaba a su lado, mirando la misma foto. Era la foto de mi documento cuando tenía 34 años, con una sonrisa tranquila, como alguien que aún creía en la felicidad. Sabía que la policía no podía oírme, pero aún así respondí, porque el que murió era alguien que no sabía ver. Sigan buscando, quizá haya otro contacto. Otro agente se acercó y dijo eso. Los vi trabajar durante un buen rato, hasta que finalmente encontraron a un compañero de la universidad. Fue el gordito quien vino a reclamar mi cuerpo. El antiguo, pequeño gordo, ahora era un gordo grande. Se quedó mirando mi cuerpo cubierto con una sábana blanca y dio 2 caladas profundas al cigarrillo. ¿Quiere verlo por última vez? No, incinérenlo directamente. Yo pago, dijo él. Luego suspiró y añadió, nunca fue al mar en toda su vida. Mi cuñada quiere ir este fin de semana, lo llevaré conmigo. Que al menos vea el mar así. Tras decirlo, se dio la vuelta y salió del crematorio. Se sentó en las escaleras y fumó 3 cigarrillos seguidos antes de ver llegar a Horacio apresuradamente. ¿Dónde está Acelio? Ese hombre, moldeado por el poder y los años, llevaba un aire sombrío. Pero apenas abrió la boca, soltó un reproche frío, impaciente y autoritario. ¿Era necesario? Llamarme para que participe en este teatro. ¿De verdad no tienen nada mejor que hacer? El gordo aplastó la colilla bajo su zapato con calma antes de levantar la cabeza. Déjame decirte algo, yo tengo seguro. Y en ese instante, le soltó un puñetazo que dejó a Horacio completamente aturdido. ¿Estás loco? ¿Dónde está Acelio? ¿Acelio? Solo entonces Horacio pareció entender que yo realmente había muerto. Con la mitad del rostro hinchándose, balbuceó nervioso. Él está bien, ¿verdad? Claro que está bien. Solo que ya es ceniza. Pero tuvo suerte en una cosa, al final no llegó a verte. Así no ensuciaba su mirada. Mi sueño terminó justo en el instante en que Horacio corría hacia el interior del crematorio. ¿De verdad no vas al partido de hoy? El gordito volvió a confirmarlo. Yo acababa de librarme del sueño caótico. Froté mis ojos con cansancio y asentí. Hoy hay una clase abierta en el campus oeste. Me interesa bastante, quiero escucharla. Desde que volví a esta vida, he intentado evitar por completo cualquier situación donde pudiera cruzarme con Horacio. La primera de todas era el partido de baloncesto. Al eliminar ese plan de mi vida, me quedó mucho más tiempo libre, así que empecé a buscar clases abiertas aquí y allá. Cuando llegué al aula en forma de anfiteatro, vi en una esquina una especie de hongo negro. Era Bayram. Después de lo que dijo el gordito aquel día, lo busqué en los foros. Un prodigio, un chico brillante y atractivo, pero de carácter extraño, reservado y solitario. Alguien así suele tener un mundo propio. En teoría, su interior debería ser fuerte, y mientras ese mundo no se derrumbe, no haría algo tan extremo. Parpadeé un par de veces y aún así me acerqué. ¿Está ocupado este asiento? Él tenía la cabeza agachada, concentrado en unos cálculos sobre una hoja.
No levantó la mirada hasta que ya estaba sentado a su lado. Bajo un flequillo oscuro, aparecieron unos ojos claros y afilados, una nariz recta y una diminuta marca junto a ella, rasgos marcados, casi agresivos en su atractivo. Me quedé un instante distraído. Él solo negó con la cabeza en silencio y volvió a bajar la mirada, sumergiéndose en su propio mundo. Cada número en la hoja estaba perfectamente alineado. Aunque yo no entendía casi nada, podía sentir que ese era su universo. Entonces, ¿por qué terminó caminando hacia la muerte? ¿Por qué me miras? Su voz, fría y un poco áspera, sonó de repente. Volvió a alzar la mirada, sus ojos negros fijos en mí, como un gato pequeño lleno de desconfianza hacia todo. Sus palabras eran breves y directas. Sonreí ligeramente, solo que me caes muy bien. Quiero ser tu amigo. Frunció levemente el ceño. Sus ojos claros me observaron con intensidad, dándome la sensación de estar siendo vigilado por un animal salvaje. Su nuez se movió. Había sorpresa y duda en sus ojos. Por fin los bajó, como si tomara una decisión decisiva. Está bien. Dije con un toque de decepción. Si no quieres, no pasa nada, ¿eh? Tú eres mi amigo ahora. Me llamo Bairam. ¿Y tú? Apretó con su mano izquierda la mía, que estaba sobre la mesa, pronunciando cada palabra con claridad. El tacto cálido y seco sobre el dorso de mi mano me hizo sentir un leve calor en el rostro. Acelio. ¿Y esto por qué no coincidía con lo que decía el foro? Justo cuando iba a seguir hablando con él, escuché una voz familiar. Hoy no fuiste a jugar. Quería venir a escuchar la clase. Aunque no me giré, reconocí esa voz al instante. Horacio. ¿Por qué? ¿Por qué vino aquí? El mundo pareció quedarse en silencio. Lo escuché charlar con otros compañeros mientras se sentaba justo detrás de mí. Incluso en esta nueva vida, no había vuelto a verlo. Pero su imagen surgió sola en mi mente. Alto, atractivo, con una sonrisa luminosa. Cuando aún no había sufrido los golpes de la vida, su amor juvenil era ardiente y sincero. Recuerdo que cuando fui al partido aquella vez, me vio de inmediato, se quedó embobado y terminó siendo golpeado por el balón de forma dramática. Más tarde me confesó que antes no le gustaban los hombres, que era completamente heterosexual, pero que al verme, sintió un impulso inesperado, que yo lo había cambiado. En su momento sonaba a halago, pero después, repetida una y otra vez, se volvió reproche. Si no fuera por ti, podría amar a una mujer, tener una vida normal, no vivir escondiéndome como si fuéramos un secreto. ¿Por qué no eres una mujer? ¿Qué tiene de malo que yo quiera un hijo? Nunca dudé de su amor apasionado en la universidad. Me abrazaba y decía que el amor podía vencer cualquier obstáculo. Pero los sentimientos cambian rápido, especialmente después de entrar en la sociedad, donde hay demasiadas tentaciones. No todos pueden conservar su corazón original. Cuando empezamos a trabajar, vivíamos ajustados, en un apartamento pequeño y húmedo, durmiendo los dos en una misma cama, abrazados. Él susurraba sueños hermosos en mi oído. Lástima que cuando esos sueños por fin se hicieron realidad, ya tenían otro sabor. Qué bien, Horacio. En esta vida, no tendremos que destruirnos mutuamente. Oh, olvidé mi bolígrafo. ¿Tienes uno de sobra? Escuché que Horacio preguntaba. No, no tengo. Sentí un roce cálido en la espalda, como una mariposa posándose y alzando el vuelo. Horacio me había dado un toque. Él preguntó, oye, compañero, ¿tienes un bolígrafo de sobra? Fruncí el ceño de manera instintiva. Una repulsión visceral me recorrió. Enderecé la espalda, intentando alejarme de él. Sin girarme, murmuré, no, ¿cómo? Parecía no haber escuchado bien y se inclinó un poco hacia adelante. A medida que se acercaba, el aroma familiar de su detergente con lavanda me envolvió. En ciertas cosas siempre fue constante, siempre usaba el mismo detergente y le encantaba dormir en sábanas recién secadas al sol. Apreté los labios, obligándome a recordar lo que ocurrió en la otra vida. Mi novio dice que no tiene bolígrafo, así que lo pidas a otro. Fue Bairam quien me salvó, aunque la excusa sonó un poco incómoda. Negué la cabeza con resignación. ¿Novio? La voz de Horacio sonó extraña. Hizo una pausa larga, como si esperara mi negación. Pero no me moví. Sí, respondió Bairam finalmente. Perdón, dijo Horacio tras un instante de silencio. Ajá. Contestó Bairam sin mostrar emociones. Y la conversación terminó ahí. Bairam se volvió, miró mis manos durante un momento y volvió a tomar mi mano derecha, cubriéndola con la suya. Solo entonces asintió, satisfecho. A los que les gustan los hombres, eso es un poco raro. Oía a Horacio murmurar en voz baja. Mi temperamento estalló de inmediato. Sin esperar a que Bairam hablara,
Me giré bruscamente, mirándolo con frialdad. ¿A ti qué te importa? ¿Vas a controlar el cielo, la tierra y también si a otros les gustan los hombres o las mujeres? Incluso si a alguien le gustaran los helicópteros de combate, no tendría nada que ver contigo. ¿Por qué llamas raro a alguien? Pide disculpas. El joven de cejas pobladas y ojos grandes me miró aturdido, y solo después de unos segundos parpadeó. Su compañero lo empujó un poco, pero él no reaccionó. Las cejas de Bayram se fruncieron, y en sus ojos oscuros apareció una sombra peligrosa. Antes de que pudiera reaccionar, se puso de pie de golpe, agarró a Horacio por el cuello de la camisa y empezó a llevárselo hacia afuera. Sal. ¿Y ahora qué te pasa? Eran dos chicos jóvenes y llenos de energía. La furia de Horacio también se encendió. Intentó apartar la mano de Bayram. La discusión entre dos jóvenes tan atractivos no tardó en llamar la atención de toda el aula. Bayram. Yo también me levanté y dije en voz baja, estoy bien. El profesor está por llegar. Debajo de su flequillo oscuro, me miró unos segundos antes de apretar los labios, soltar a Horacio y volver a sentarse conmigo. Horacio parecía querer decir algo, pero justo entonces sonó la campana y el profesor entró al aula. El bullicio se apagó. Mientras escuchaba la clase, mi mente se había ido lejos. Me arrepentía un poco de haber actuado impulsivamente, de lo contrario, nada de esto habría pasado. Dejar que un chico 3 años menor, que apenas me conocía, saliera a defenderme, era extraño. Giré la cabeza hacia Bayram. La hostilidad que tenía hace un momento ya no estaba. Miraba con seriedad los números en su hoja, completamente inmerso en su mundo. Aunque quizá fuera mi imaginación, me pareció que sostenía el bolígrafo con demasiada fuerza, y sus nudillos estaban ligeramente tensos. Por más que lo mirara, no parecía un chico que terminaría quitándose la vida. Recordaba cuando había muerto en mi vida anterior. En una reunión de antiguos compañeros, alguien mencionó con tristeza la muerte prematura de aquel genio, y comentó casualmente la fecha. Fue justo en el aniversario número 6 entre Horacio y yo. Horacio sostenía su copa, con una sonrisa extraña en los labios. Escuchó en silencio y solo dijo, con voz nebulosa, sí, una pena. En el descanso de la clase, Bayram me llevó fuera del aula. ¿Qué pasa? ¿No vas a escuchar el resto? Parpadeé y pregunté. A mí realmente me daba igual, solo era por curiosidad que había venido. Bayram negó con la cabeza, ya estudié esto solo, no necesito escucharlo. Entonces, ¿por qué viniste hoy? No lo dije en voz alta, temía incomodarlo. Perdón, Acelio. La excusa que di antes fue mala. No pasa nada, no me molesta. Si no hay nada más, entonces volveré al dormitorio. Dije eso. Hoy no había sido un buen día. Al final me encontré con Horacio y pasó todo este lío. De haberlo sabido, me habría quedado descansando. Bayram apretó los labios, mirándome fijamente. Su voz bajó un poco. Todavía no tenemos manera de contactarnos, Acelio. Oh, se me había olvidado. Sonreí y saqué el móvil. Escanéame. Al agregarlo, vi que su foto de perfil era el envoltorio de un caramelo blanco. Un avatar extraño. Pero por alguna razón, fruncí el ceño. Me resultaba familiar. Como si lo hubiera visto en mi vida anterior, pero no podía recordarlo bien. Entonces me voy. Sacudí la cabeza, dejando el tema de lado, y le hice un gesto con la mano. Adiós, Acelio. Bayram se despidió con mucha seriedad. Por algún motivo, su sonrisa me daba una sensación extraña, como afecto, nostalgia, o una especie de cariño difícil de explicar. Como si creyera que no volvería a verme. Adiós. Me di la vuelta y me alejé. Solo cuando ya casi no podía verme, Bayram frotó sus ojos cansados y regresó caminando lentamente. Ya que había vuelto a empezar, no solo debía evitar repetir los errores, también debía recuperar mis sueños. En mi vida anterior, por una frase de Horacio, rechacé la oportunidad de hacer el doctorado con mi profesor. Lo seguí mientras empezaba desde cero. En ese mundo lleno de intereses y competencia, beber hasta que el estómago me doliera era lo de menos, lo importante era conseguir acuerdos y avanzar. Más tarde, la empresa que fundamos se volvió destacada en la industria, pero mi corazón siempre guardó un arrepentimiento, el desarrollo de chips de alta tecnología, mi verdadero sueño. Un sueño perdido es un sueño perdido, pero ahora la vida me daba otra oportunidad. Esta vez quería agarrar el destino con mis propias manos. Aunque tenía la ventaja de mis recuerdos, aún había muchas cosas que preparar. Estaba ocupado. Bajé la mirada, al terminar mis tareas del día, abrí el móvil. La conversación estaba vacía, aún detenida en un sticker de semanas atrás, una patita rosada de gato.
Aunque ya tenía a Bairam como contacto, no teníamos muchos temas en común, así que no habíamos hablado. Dudé un momento y le envié un mensaje: ¿estás ahí? Estoy aquí, respondió casi al instante. Parpadeé antes de escribir con calma: ¿tienes tiempo estos días? Te invito a comer. Sí, su respuesta seguía siendo corta. Sonreí un poco: ¿no vas a preguntarme cuándo? Mientras tú me invites, siempre tendré tiempo, respondió. Suspiré con una sonrisa y justo cuando iba a escribir algo más, apareció una nueva solicitud de amistad. Horacio. Aunque no había puesto su nombre, lo reconocí al instante. Hacía mucho que no pensaba en Horacio. Después de 28 años de vínculos dolorosos, parecía que, por fin, sin él, mi vida empezaba a mejorar. Miré su avatar, con la mente enredada. ¿Por qué, Horacio? Ya te había dejado ir. ¿Por qué quieres volver? En su mensaje solo había una frase: necesito decirte algo. Por favor, acepta la solicitud. Gracias. Respiré hondo y rechacé la solicitud. No había nada que hablar entre nosotros. Había quedado con Bairam a una hora determinada. Yo llegué 15 minutos antes al lugar acordado. Para mi sorpresa, Bairam ya estaba allí, bajo los cerezos en flor. Ese día estaba especialmente atractivo. No llevaba su sudadera gris habitual, en su lugar, una camisa blanca que hacía resaltar su figura elegante. Incluso se había cortado el cabello, dejando al descubierto unos rasgos firmes y expresivos. Estaba de pie, mirando las flores con una expresión tranquila, como si estuviera perdido en sus pensamientos. Varias personas ya le habían sacado fotos de lejos. Me imaginé fácilmente lo que dirían mañana en los foros del campus. Me acerqué y le pregunté, sonriendo: ¿llevas mucho esperando? No, yo también acabo de llegar, respondió. Le quité suavemente un pétalo que había caído sobre su hombro, y sin insistir en el tema, le dije: vamos, quiero invitarte a comer a un restaurante que me encanta. Está bien. Caminamos despacio, conversando de manera ligera. Escuché que tú también eres de Belle, comenté. Bairam me miró fijamente, y luego asintió. Sí, vaya, qué pequeño es el mundo. Capaz que hasta estudiamos cerca sin saberlo, dije riendo. Él sonrió un poco. Yo fui al instituto número 3. Ah, pensé que tal vez sería tu compañero mayor, pero no, yo estuve en el número 1, respondí con una risa resignada. Me dirigí hacia el otro lado de la calle, pero él me tomó suavemente del brazo para avisarme. No es por ahí. Me quedé quieto un segundo y luego dije: tienes razón, que despiste el mío. Vamos. Era solo una prueba. Y Bairam cayó enseguida. Yo solo había mencionado vagamente un restaurante que me gusta, pero su reacción dejaba claro que sabía exactamente cuál era. Bien escondido lo traía. Lo miré de reojo y luego seguí caminando con paso ligero. Durante la comida, volvió a aparecer el icono de una solicitud de amistad. Horacio. Soy Horacio. Acéptame. Soy Horacio. Soy Horacio. ¿Qué le pasaba de repente? Fruncí el ceño, ya cansado de la insistencia, y lo añadí a la lista de bloqueados. De regreso, estaba de muy buen humor. Al lado de mi silencioso acompañante, terminé contándole muchas cosas. Descubrí que le daban miedo los perros y que le gustaban mucho los dulces. Por cierto, le dije, la imagen de tu perfil, el envoltorio de ese caramelo, ¿es uno que te gusta mucho? Su mirada se suavizó. Sí, me encanta. A mí también. De pequeño mi madre solía comprármelos, comenté con las manos en los bolsillos. Pero después mis padres se divorciaron y formaron nuevas familias, y ya dejaron de ocuparse de mí. Aquella época tan bonita quedó guardada en un rincón de la memoria. De verdad, qué coincidencia, respondió él con una sonrisa impecable. Yo solo emití un leve sonido afirmativo. De pronto, alguien salió de entre los arbustos, asustándome. Era Horacio. Parecía no haber dormido en mucho tiempo, tenía los ojos enrojecidos y una barba de varios días. Me miró fijamente. Y de pronto, sonrió, una sonrisa extraña que me puso la piel de gallina. ¿Tú eres? Pregunté con el ceño fruncido, sin comprender. Intenté apartarme, pero me sujetó del brazo. ¿Quién eres? ¿Por qué me agarras? Acelio, soy Horacio, tu compañero. ¿No te acuerdas de mí? Dijo con una voz ronca, temblorosa. Su mano me apretó un poco más. Al oírlo, tuve una sospecha absurda. ¿También había vuelto atrás en el tiempo? No te conozco, respondí con firmeza. Si sigues así, llamaré a seguridad. Intenté soltarme. Y en ese momento, sin que yo lo esperara, Bairam se interpuso de inmediato. Quise detenerlo, pero él ya estaba delante de Horacio,
lleno de una intensidad que pocas veces había visto en alguien tan reservado. No voy a permitir que te haga daño, dijo con una voz baja pero firme. Esta vez, no tienes por qué sentir miedo. Me quedé en silencio. Entonces, ¿todos habían vuelto atrás? ¿Y yo, sigo fingiendo o ya no hace falta? ¿Sigues fingiendo? ¿Estás loco? Me adelanté y me puse entre los dos. El puño que venía directo hacia mí se detuvo en el aire. Acelio. Los labios de Bairam temblaron ligeramente al decir mi nombre. Fruncí el ceño y bajé su puño con ambas manos. No entiendo lo que están diciendo, pero pelearse así en plena calle, si aparece la policía, no pienso ocuparme de ninguno. Además, no quiero que mañana el titular sea que dos hombres se pelearon por otro hombre. ¡Qué vergüenza! Dicho eso, giré la cabeza hacia Horacio. Aún tenía una expresión casi emocionada, con esa mirada intensa que siempre me resultó incómoda. Acelio, debe haber un malentendido entre nosotros, aseguró. Puedo explicarte todo. Aunque no me recuerdes, podemos empezar poco a poco. Te voy a gustar, ya verás. Miles de imágenes me pasaron por la mente, hasta detenerse en el momento en que él me dio un portazo y se fue. Respondí, de verdad no te conozco. Y si sigues molestando, dejaré que Bairam se encargue, pega bastante fuerte y ya no voy a detenerlo. Además, ¿no eras tú el que decía que era repugnante que un hombre gustara de otro? Vi como su rostro se quedaba pálido, y sonriendo con calma, añadí palabra por palabra. ¿No que te gustaban las mujeres? ¿Por qué vienes a ensuciar mi nombre? Es desagradable. Me caes muy mal. No digas eso, por favor, no lo digas, Acelio. No sé por qué sabes mi nombre, retiré su mano, que había agarrado mi ropa, pero no me gusta que lo digas. No somos cercanos. Tomé a Bairam de la mano y caminamos adelante, rodeándolo. Acelio, ¿crees que Bairam es mejor que yo? No le escuches. La expresión de Bairam se volvió súbitamente pálida, quiso taparme los oídos. Pero la misma persona que antes tenía tanta fuerza fue fácilmente apartada por mí con un leve empujón. Horacio continuó, con la voz temblorosa. Vengo del futuro. Estuvimos juntos desde la universidad hasta los 50. Tú me amabas, nuestras vidas eran exitosas y felices. Pero Bairam, él es solo una sombra obsesiva, un intruso que te enviaba mensajes escondiéndose. Es un desequilibrado. Me incorporé y lo miré fijamente. Los ojos de Horacio se llenaron de esperanza otra vez. Extendió la mano hacia mí. Acelio, ven conmigo. Yo te protegeré. La mano de Bairam temblaba, pero no me detuvo. Me detuve frente a Horacio. Levanté la mano y le di una bofetada. Ya basta. No voy a seguir fingiendo. Horacio, arruinaste mi vida en la otra existencia. ¿También quieres destruir esta? Me hiciste daño hasta llevarme a la muerte. ¿Ahora vas a fingir afecto? ¿No eras tú el que decía que querer a un hombre era incorrecto? ¿No querías una familia normal? Entonces, ¿por qué vuelves? ¿Por qué actúas así? Mientras decía todo eso, un dolor sordo me atravesó el pecho. No era por nadie más. Era porque Horacio, en esencia, siempre fue alguien dañino. El día en que me atropellaron, aún estaba editando un mensaje. No sabía si su esposa conocía la verdad. Tenía derecho a saberlo. No podía permitir que una mujer viviera engañada, no era mejor que lo que me hicieron a mí. Pensando en eso, miré sus ojos llenos de desconcierto. Fuiste tú quien provocó mi muerte. ¿Cuántas vidas más has arruinado? ¿No lo entiendes? Eres dañino y falso, Horacio. Tras decirlo, tomé a Bairam y me alejé. Horacio quedó arrodillado en el suelo sin volver a detenerme. Caminamos durante un buen rato en silencio. Al final hablé. No sé por qué te gusto, pero será mejor que no lo hagas. No soy como te imaginas. Él desvió la mirada hacia el atardecer, hacia el cielo, cualquier cosa menos mí. Pasó mucho tiempo antes de que respondiera en voz baja. Te he querido durante más de 10 años. Era una forma suave de decir que no iba a detenerse. Le dije, no puedo aceptar nada ahora. Si sigues esperando, ¿vale la pena? Esperar es lo único que siempre he sabido hacer, respondió Bairam. Sus ojos claros me miraron con sinceridad. Y en realidad, siempre quise quererte desde la sombra. Con eso me bastaba. No. Así, Acelio sería muy cruel por dejarte con un amor unilateral tanto tiempo. No es crueldad. Por fin entrecerró los ojos y se giró hacia mí. Acelio es la persona más buena y hermosa que he conocido. Quiero darle todo lo mejor, incluso si él no siente lo mismo. Tonto. Mi voz salió mezclada con un suspiro suave, mientras un sabor amargo me subía al corazón. En la vida anterior se ocultó demasiado bien, nunca llegué a descubrirlo. Pero en realidad,
Su cariño había estado conmigo desde hace muchísimo tiempo. Los caramelos que aparecían en mi escritorio en el colegio. El paraguas que surgía de la nada cuando llovía. El chico encapuchado que me acompañaba de noche en el camino a casa. El restaurante que siempre tenía una mesa libre cuando yo iba. La cuenta anónima que respondía mis dudas en la universidad. Él ya había caminado una larga parte de mi vida a mi lado. Volví a soñar. Era la segunda vez que tenía un sueño desde mi renacer. Esta vez, lo viví desde la perspectiva de Bayram, acompañándolo a través de una vida llena de soledad. Su madre tenía un control enfermizo sobre él. Temía que, como su marido, él desapareciera un día sin aviso. Así que, cuando él aún era un niño, lo mantenía prácticamente encerrado, como si temiera que escapara. Lo que más escuchaba cada día eran reproches y humillaciones, mezcladas con momentos breves y contradictorios de afecto después de castigos impulsivos. Una vez, ella tuvo que asistir a un evento y se vio obligada a llevarlo con ella. Bayram, pequeño y reservado, se acurrucó en un rincón, observando a la gente pasar con una mirada oscura y temerosa. «¡Qué niño tan adorable! ¿Qué hace aquí?». Vi al yo de aquella época acercarse a él con una sonrisa inocente y sacar un puñado de caramelos del bolsillo. «Toma, para ti». En ese entonces, Bayram ni siquiera sabía hablar con normalidad, solo emitía sonidos bajos y entrecortados. Apretaba su ropa con los dedos, demasiado inseguro para tomar los caramelos de mi mano. Mis padres me llamaron desde lejos. Respondí con un «ya voy», deposité un puñado de dulces en sus manos y me despedí, yéndome a toda prisa. Él no se los comió, los guardó bajo la almohada. Con el tiempo, los caramelos se disolvieron. Bayram abrazaba aquella almohada impregnada de un leve olor dulce, deseando que el tiempo se detuviera un poco más. Sabía que tenía problemas emocionales. Después de crecer en un ambiente así, ¿quién no los tendría? Y, aún así, con solo percibir aquel aroma, lograba calmarse. Al final, su madre desapareció. El gobierno y la comunidad se hicieron cargo de él, apoyándolo para que pudiera estudiar. Gracias a sus excelentes notas, logró seguir mis pasos y entrar al mismo colegio en la secundaria. Pero cuando llegó el bachillerato, por ser un estudiante de bajos recursos, tuvo que asistir a un instituto asignado. Cada domingo, terminaba todas sus tareas con antelación, pedía permiso en las últimas clases de estudio, y caminaba desde su escuela hasta la mía. Se escondía tras los árboles, esperando a que yo saliera. Era como un enamorado silencioso, un guardián oculto. Pero cuando Horacio se dio cuenta de su existencia, las oportunidades de Bayram para verme disminuyeron. Especialmente después de la graduación. Hubo ocasiones en que se quedaba dentro de un coche, mirando a Horacio desde lejos, con impulsos que lo angustiaban, pero siempre lograba controlarse. Hasta aquella noche de tormenta. Subió con dificultad hasta la azotea de la empresa. El viento golpeaba su ropa, dejando al descubierto un cuerpo demasiado delgado. Extendió los brazos. En su rostro, lluvia y lágrimas se confundían mientras tomaba una decisión extrema. Intenté detenerlo, pero mi mano atravesó su cuerpo. No podía tocarlo. Tras su muerte, su esencia permaneció a mi lado. Me vio sentado en el suelo, quebrado, sin poder dejar de llorar. Se agachó a mi lado, bajando la mirada, intentando recoger mis lágrimas con las manos, aun sabiendo que era imposible. Aun sabiendo que no podía oírlo, murmuraba. «Acelio, no llores, él no lo vale. Acelio, ojalá pudiera aparecer en tus sueños. Todo lo que tenía, lo dejé para ti. Acelio, duele verte así. Después del accidente que tuve, se arrodilló junto a mí. Es mi culpa, todo es culpa mía. Mi enfermedad, mi muerte, no pude protegerte. Si pudiera hacerlo otra vez, cambiaría todo mi futuro, toda mi suerte, solo para que tú tuvieras otra oportunidad». Al final del sueño, escuché un suspiro lejano, como si viniera de un cielo vacío. Los días siguieron avanzando. El dolor del pasado se disolvió como nubes que se llevan el viento. Cumplí mi deseo de hacer el doctorado, graduarme, entrar en el instituto de investigación que siempre quise. Y esta vez, Bayram ya no era una sombra. Estaba a mi lado en cada etapa importante. Horacio, en cambio, se convirtió en quien observaba desde la distancia. Miré la sombrilla adicional que apareció en un día de lluvia intensa y supe que venía de esa figura oculta en el rincón. La empujé con el pie sin expresión y di un paso hacia la lluvia. En ese momento, un auto negro se detuvo. Bayram bajó con una sombrilla oscura y caminó rápido hacia mí. Miró la sombrilla en el suelo y soltó una pequeña risa. «Vamos». «Sí», asentí y me puse bajo su sombrilla. La suya se inclinó totalmente hacia mí. Su hombro izquierdo quedó empapado en segundos. «Ah,
Por cierto, acepté, dije de pronto, mientras íbamos hacia el coche. ¿Qué? Preguntó, pero se quedó a medias. Sus ojos se abrieron enormemente. Sonreí. Acepté. Conseguir mi amor, lo lograste. Mi relación anterior terminó mal, pero eso no iba a quitarme la valentía para amar otra vez. En cada amor, seré sincero y responsable. Seré valiente. Y bajo esa lluvia torrencial, sentí por fin que había dejado atrás el pasado. Había limpiado todo espacio dentro de mí, preparado para recibir a alguien nuevo. Nos abrazamos bajo la tormenta, y él tarareó una melodía de lluvia, lleno de alegría. Si has caído en mis brazos, murmuró con una voz suave y profunda, entonces no pienso dejarte ir. Levanté la vista. En el rincón, un par de ojos llenos de tristeza nos observaban. Sonreí. Perfecto. No podría pedir nada mejor. Historia extra. Aunque Bayram y yo ya estábamos juntos, su inseguridad seguía profundamente arraigada. Por eso, al dormir, le gustaba abrazarme con fuerza, como si temiera que desapareciera. Su sueño era tan ligero que, en varias ocasiones, cuando tenía demasiado calor y trataba de apartarme apenas unos centímetros, él me atraía de nuevo medio dormido, rodeándome con el brazo y dándome unas palmaditas suaves en la espalda, como si estuviera calmando a un niño. Pero esta vez, su respiración era agitada. Estaba atrapado en una pesadilla evidente. Lo sacudí con cuidado hasta despertarlo. Había tardado mucho en quedarse dormido, pero verlo temblar y llorar en silencio me preocupó muchísimo. Cuando abrió los ojos, aún tenía lágrimas en las pestañas. No dijo nada. Solo me miró fijamente, como si temiera que fuera a desvanecerme. Un momento después, levantó la mano, y con los dedos temblorosos, tocó mi mejilla con la punta del dedo. «Estás caliente», murmuró con un tono incrédulo. «Estás vivo, estás feliz, Acelio». Una ola de ternura me recorrió el pecho. Acerqué mi frente a la suya y repetí con paciencia. «Sí, estoy vivo, estoy feliz, y soy el Acelio que quiere a Bayram». Él negó rápidamente con la cabeza. «No tienes que quererme, mientras tú seas feliz, yo estaré bien». «Tonto», suspiré, atrayéndolo a mis brazos. «Solo cuando quiero a Bayram soy realmente feliz. Tú y yo, somos la mejor combinación del mundo». Sentí como sus lágrimas empapaban mi camiseta. «¿Entonces, no es un sueño?», preguntó casi sin voz. «¿De verdad, Acelio también me quiere?», respondí con seriedad, sin dudar. «Sí, es verdad. Acelio también quiere a Bayram». Nos quedamos abrazados en silencio. Pasó tanto tiempo que pensé que se había dormido, cuando de pronto escuché su voz baja y algo tímida. «¿Mañana, Acelio me comprará caramelos? ¿Caramelos de leche?», dije, y como si fuera un truco, saqué uno de debajo de la almohada. «Puedo darte uno ahora mismo». Sus labios se curvaron en una sonrisa suave. Bajó ligeramente la cabeza y me dio un beso, tierno pero firme, que me dejó un poco aturdido. Cuando mi respiración ya era irregular, lo escuché murmurando cerca de mi oído, con una dulzura que casi derritió mi voluntad. «Ayúdame a quitarle el envoltorio». Con los dedos temblorosos, desempaqué el caramelo de leche. «Es muy dulce», susurré mientras él tomaba el dulce directamente de mis dedos. Afuera, en algún momento, comenzó a llover con fuerza. De repente recordé que esa noche, en su vida anterior, había sido el día en que Bayram decidió terminar con todo. Lo abracé más fuerte. Él soltó una pequeña risa por lo repentino del gesto. Por suerte, esta vez no nos perdimos. Al llegar al final de esta historia, hay algo que realmente me impactó. No es solo un relato sobre renacer, sino una pregunta directa sobre cuánto dolor puede soportar un corazón antes de romperse, y cómo, aún así, puede elegir volver a empezar. Lo mejor de esta novela es la forma en que muestra la madurez emocional de Acelio. Después de vivir casi 30 años en una mentira, su renacimiento no está lleno de venganza exagerada ni dramatismos innecesarios. Lo que hace es mucho más poderoso, decide no repetir el mismo destino. Esa calma, esa frialdad lúcida frente a quien lo hirió, es mucho más devastadora que cualquier grito. Otro punto brillante es la construcción de Bayram. Un personaje silencioso, reservado, casi invisible. Pero que, cuando aparece, cambia el ritmo de toda la historia. No es el típico genio antisocial. Aquí, su fragilidad y su fuerza se mezclan, creando un contraste hermoso con el pasado oscuro de Acelio. Su lealtad silenciosa, sus gestos mínimos, son detalles que enriquecen muchísimo la narrativa. Si tuviera que criticar algo, diría que Horacio puede sentirse demasiado extremo.
pasa del desprecio al arrepentimiento con una intensidad casi irreal. Aunque, tal vez, justamente eso es lo que la autora quiere mostrar. Que hay personas que solo valoran lo que tenían cuando ya lo han perdido para siempre. En resumen, esta historia nos recuerda algo simple pero profundo. No siempre tenemos la oportunidad de volver atrás. Pero si la tuviéramos, quizá lo más valiente sería elegir un camino completamente distinto. Y ahora quiero saber tu opinión. ¿Qué parte te tocó más? ¿Crees que Azelio tomó la decisión correcta? ¿Y tú, qué harías si pudieras volver al pasado?